Saludos. Titulamos este vídeo La brújula muestra la verdad. 3. BMV, que significa brújula muestra verdad. TFT, que significa tierra cóncava toroide. Y número 3. Por tanto, de esta serie que pretendemos hacerla breve, pero muy significativa según nuestra opinión, porque nos puede dar de modo experimental, si aplicamos nuestro discernimiento, pues un conocimiento muy sencillo de cómo funciona esta realidad, porque la brújula, ni más ni menos, es el elemento que, mineral, podemos decir así, que nos permite ver cómo se va dibujando esta realidad y cuáles son los puntos esenciales. Y en este vídeo en concreto, pues vamos a centrarnos también en el punto esencial, que es lo que se llama la separación creativa, que te crea realmente pues una perpendicularidad de 90 grados, que la vemos reflejada en toda esta realidad, pero nos pasa desapercibido este conocimiento sencillo, podemos decir así. Entonces hemos visto ya en un vídeo anterior lo que eran los polos en los imanes, polo positivo y polo negativo, cómo se atraen o inicialmente se repelen, y dijimos que se puede entender bien este concepto en el sentido de tensión, porque una misma tensión creativa es la que realiza los dos movimientos. Pero tenemos también que decir que esto que estamos nosotros decodificando, pues tiene una acción directa en el ser humano, incluso en el organismo físico del ser humano, evidentemente, como vamos a ir viendo. Entonces, por ejemplo, la tensión en relación con las energías humanas, pues las energías humanas, en último extremo, pues se proyectan en la energía sexual humana, tanto de hombre como de mujer, evidentemente. Entonces aquí existiría una tensión y una distensión natural y positiva, pero que también hay que evidentemente pues saber gestionar esta tensión y esta distensión, podemos decir así, de energías sexuales, Pero esto es lo natural, pero también, precisamente, pues podemos decir así, desde siempre la oscuridad pues nos ha dado tecnología para nuestro propio control y esclavización. Pues ahí el uso de esta tensión y de esta distensión es la que obtiene, podemos decir así, la energía, el éter, es decir, toda la tecnología. Pero esto ya es una tensión y una distensión artificialmente provocada, distinta a la natural. Por eso tenemos que nosotros ir diferenciando desde un principio lo que es positivo y lo que es negativo para el ser humano. Y esta misma perpendicularidad que vamos a tratar en este vídeo, pues está directamente relacionada con el ser humano, incluso en la gestión de estas energías de tipo sexual, podemos decir así. Por ejemplo, la fecundación, los órganos femeninos y masculinos, pues están en perpendicularidad. Cuando se está en disposición de, por ejemplo, producir una fecundación, pues el órgano masculino, evidentemente, en relación con el femenino pues será un reflejo de la horizontalidad, del plano horizontal, y el masculino en su perpendicularidad pues será una verticalidad. Por tanto, ya está ahí produciéndose este sentido que podamos ir nosotros viendo y expresando y decodificando de la perpendicularidad creativa, realmente, porque lo vemos en todos los niveles. Por tanto, nosotros consideramos que este puede ser un vídeo explicativo de la totalidad, y creemos conveniente que esta serie sobre las energías y sobre la brújula que nos muestra esta verdad, pues se descarguen porque puede servir, aunque algunos puntos no lleguemos a comprenderlos totalmente, pero para volver a visionarlos nosotros y nuestros semejantes, para tener esta idea general, porque realmente y finalmente pues este conocimiento nos empodera porque nos hace saber que nosotros estamos precisamente en este sentido vertical en relación con la superficie terrestre, porque estamos precisamente en la disposición de un equilibrio, y ahí está la oscuridad actuando, sobre todo en este tiempo final, precisamente para desequilibrarnos realmente. Entonces, nosotros, vean aquí, ya pueden quizás ahora entender un poquito más estas imágenes
que tenemos como el sentido de tensión de dos fuerzas que están viendo, ya lo vimos en el vídeo anterior, y aquí realmente pues vean también que existe una perpendicularidad, como estamos viendo, una perpendicularidad, podemos decir así, verticalidad y horizontalidad, podemos decir así. Vamos a desarrollar este vídeo pues en tres puntos. Punto número 1 sería hablar de este factor de perpendicularidad, que en realidad es una oposición creativa, porque la fuente, para darnos la posibilidad al ser humano de la existencia, pues tiene ella que realmente producir una separación de sí misma y por tanto una oposición creativa. Entonces, un punto segundo, vamos a hablar de la corteza mineral del toroide universal, para darle una comprensión, porque este factor de perpendicularidad pues se tiene también que establecer finalmente con un punto o con un tope que sería la corteza mineral a nivel dimensional del toroide universal, pero todas las cortezas, que sería por ejemplo la piel del ser humano, porque para darnos una individualización realmente para nuestro progreso, y aquí realmente para que gestionemos nuestro libre albedrío. Y un punto tercero, pues hablar, incluso hacer una experimentación breve de lo que es la brújula, mostrando el equilibrio creativo, porque la brújula precisamente nos va a indicar a nosotros, si ya tenemos decodificados todos estos puntos, pues precisamente ese punto de equilibrio creativo, ni más ni menos. Entonces, en relación con este primer punto, el factor de perpendicularidad o posición, ya están viendo aquí los dos vórtices, pues aquí existe con una perpendicularidad con respecto a este plano, que es el plano creativo, incluso con los movimientos, incluso con los dos esferoides, que se tienen que, semiesferoides, de un principio que se tienen que formar. Entonces, este factor de perpendicularidad creativa, o también empuje perpendicular del éter pus, que nos dice la oficialidad que lo realiza la gravedad dejando caer los objetos, y nosotros decimos que no, que es un sistema electromagnético el que produce, y este éter pus empujando desde un centro, pues es fundamental nosotros comprender este factor de perpendicularidad para comprender nuestra dimensión y la acción de la fuente realmente, la acción permanente de la fuente, porque todo es una tensión que está realizando la fuente desde siempre y hasta que exista la manifestación, evidentemente. Por tanto, vamos a dedicar estos diapositivas iniciales a destacar este factor de la perpendicularidad oposición creativa, porque realmente para crear algo de sí, una fuente, pues tiene que oponer una separación realmente. Entonces, este factor de perpendicularidad, decimos, pues se plasma en muchos puntos que vamos a ir destacando sobre los más importantes, pues en la formación de los vórtices polos creativos, como tenemos aquí. Vean la perpendicularidad del plano de la fuente, en donde emite, que este también es semejante al muro de Bloch, con respecto a los vórtices, pues están en perpendicularidad de unos 90 grados. Se forma, entonces se plasma en los vórtices creativos y también en la formación de nuevos toroides, porque aquí tenemos un toroide, y para que se forme otro toroide van a ver en un vídeo siguiente, o en algunos vídeos siguientes, cómo tiene que formarse otro toroide precisamente a partir de este mismo plano de equilibrio. Este es el plano de equilibrio que tenemos en nuestra realidad, que algunos confunden con que la Tierra es plana realmente, pero no es plana. Pero este plano de equilibrio sí es real. Por tanto, este factor de perpendicularidad, fíjense que también te está destacando el plano de equilibrio y desde el inicio. Sí. Y también decimos que también se plasma pues en la biología, y esto es importante. Fíjense aquí, el cigoto desde el inicio es una nueva célula, una creación formada cuando se forma la unión de gameto masculino con el femenino. Entonces esto es la primera producción de la vida. Y fíjense que aquí ya está este mismo plano que acabamos de destacar, y con relación con este plano de la fuente, para que tú vean, y esto es pura biología experimentable, pues están realmente pues los núcleos y los vórtices pues en plano de perpendicularidad, evidentemente. Y entonces los centriolos más adelante en la división celular, el par de centriolos que tenemos aquí, pues fíjense que están en perpendicularidad
uno con respecto al otro. ¿Y por qué será así? Pues sencillamente porque esta creación, separación, oposición la realiza la fuente y todo tiene que seguir ese mismo procedimiento. Pues mucha medicina, mucha biología te dicen simplemente está así porque sí, pero no saben por qué. Pero nosotros ya sabemos el por qué, porque está en el inicio de la creación que tiene que ser este plano de separación perpendicular de 90 grados. Y esto sería semejante, para que vaya de un modo sencillo entendiéndola, como si tú vas en perpendicular de 90 grados hacia una pared. Imagínate tú yendo en perpendicularidad hacia una pared y esa pared no te deja pasar. Claro, no te deja pasar porque la fuente establece esa pared, que podemos decir electromagnética invisible, precisamente para que exista esta creación separada de él mismo, podemos decir, aquí en un equilibrio con él mismo, y así se forma todo. Vean qué extraordinaria comprensión y qué sencillez que se refleja en todo. Y en esta biología, pues fíjense, ya tenemos la explicación. Ningún médico seguramente te podrá dar esta explicación de por qué tienen que ser. Te dirá, esto sencillamente está así, en esta perpendicularidad, porque sí. Pues nosotros decimos, no, porque sí, no, porque tiene que ser así para precisamente seguir produciéndose la vida y mediante la división celular que vamos a seguir viendo de un modo rápido aquí. La célula animal, pues esto que hemos visto, que son los centriolos, están aquí, fíjense que están en esa perpendicularidad y nos dicen la ciencia oficial, que tiene que decirlo, que son muy importantes para la división celular. Entonces así cuando la célula va a empezar a dividirse, estos centriolos que están aquí en perpendicularidad, pues entonces viajan hacia polos opuestos del núcleo. Fíjense qué expresivo, lo mismo que decimos nosotros, desde un centro, pues se produce ese movimiento hacia dos polos creativos, realmente, como lo tenemos aquí, los centriolos, realmente. Y entonces se van produciendo en este mismo, para que lo vean, en las fases, que eso sería la mitosis de la división celular, que es lo mismo que un crecimiento de la vida o una creación realmente en plan biológico. Pues fíjense, aquí están en un primer momento los centriolos, cada uno, un par, dos pares de centriolos, pero cada uno en perpendicularidad, y ahora empiezan a ir separándose hacia los polos. Mírenlo, hacia los polos. Esto es maravillosamente concordante con todo lo que nosotros llevábamos mucho tiempo compartiendo. Entonces se posiciona y fíjense que ya está aquí la perpendicularidad. Fíjense cómo se va formando la perpendicularidad de uno con respecto al otro, ni más ni menos. Y entonces aquí hasta que ya se van formando y se forma la división celular, y entonces se formará precisamente ya dos células de una con todo el trasvase de cromosomas y de ADN, etcétera, etcétera. Fíjense qué coherente, pero estamos destacando la perpendicularidad. Y entonces eso es en la biología, para que vean lo importante que es tener este conocimiento sencillo. Pero toda la tecnología realmente pues sigue también el mismo procedimiento, pero ya para hacer descargas, para hacer distensión, pero distensión que realmente para nosotros creemos que no es positiva para el ser humanos. Entonces todo lo que es toda la tecnología máxima pues sigue el toroide, el torus. Por eso nosotros también le hemos dicho a nuestra teoría finalmente toroide, porque el toroide te lo explica todo. Entonces todas las palabras terminadas en tor, como reactor, resonator, generator, creator, mercator, tor, pues te significa eso, porque fíjense aquí esta tecnología como también te está poniendo en el toroide, en este punto, pues, para extraer mediante la perpendicularidad de la aguja en relación con una esfera y el ecuador de una esfera, pues en perpendicularidad, ni más ni menos. Toda la tecnología está basada en lo que ya decimos en esta perpendicularidad. Pero la tecnología y el arte, porque esto realmente es arte, esto realmente es la Basílica de San Pedro, Estado Vaticano, pero no solo arte, sino arte en relación con la tecnología, porque la tecnología consiste en producir de modo artificial una distensión descarga, y acuerden lo que estamos diciendo de la tensión y de la distensión que hemos visto en el vídeo anterior, pues pero de energía eléctrica. Y entonces esto sería los tazones de la Point, que precisamente te lo explican claramente. Y esto semeja también la cúpula, pues por esta parte central
pues en la tecnología pues se produce esa descarga que en un vídeo siguiente vamos a ir viéndola cómo incluso mecánicamente te produce ese movimiento pues de algunos elementos realmente de tipo ferroso, como te muestran precisamente esa descarga. Entonces, toda la tecnología pues estará basada en dispositivos que toman elementos de la tabla periódica como el mercurio, como el agua, etcétera, etcétera, y sobre todo el éter. Y entonces, pero mediante este factor que decimos de la perpendicularidad. Y también para el descubrimiento, en otros vídeos ya lo hemos compartido, de Andreu Bacardí. Pueden mirar este vídeo que tienen aquí, que te va diciendo que este es un redescubridor de la energía etérica de un ciclo anterior, que en la antigua Tartaria se tendría, evidentemente, como son testigos tantos edificios. Entonces él te habla de lo mismo. En este mismo vídeo te lo explica, te dice: una carga eléctrica cuando se desplaza en un espacio crea un campo perpendicular, rota 90 grados, y aquí tiene la rotación, la perpendicularidad de 90 grados, explicándotelo. Y él realmente, nosotros le damos credibilidad, pero que la ciencia oficial no quiere, el poder no quiere, pero te dice que simplemente poniendo un tubo, una estructura tubular, porque todo el toroide también tiene la estructura tubular central de la catedral más importante de Gaudí, de Barcelona, de ese tamaño, pues te da electricidad baratísima a toda España, sencillamente. Está en ese proyecto, pero nosotros ya desde un principio, que hace años que lo vimos, creemos que estará estancado, evidentemente, porque ya sabrán por otros campos que un poder establecido aquí pues solamente se puede producir lo que a él le interesa. Pero estamos con la perpendicularidad, porque también decimos que también se plasma esta perpendicularidad también en el arte, como están viendo aquí, porque esta ley de la frontalidad de culturas antiguas como la egipcia, que aquí estaba realmente entidades que para nosotros no eran humanos, y precisamente accedieron aquí a esta dimensión usando precisamente el sentido de la perpendicularidad. Entonces la ley de frontalidad, como están viendo aquí, pues nos dice son piernas, cadera y cabeza, piernas, cadera y cabeza de perfil, y en cambio los ojos, el torso y los brazos de frente. ¿Y eso qué significa? Que de un modo antinatural se produce aquí una perpendicularidad de 90 grados, se ha girado 90 grados, y algunos piensan o pensaban o seguirán pensando que esto simplemente porque eran atrasos y no sabían todavía expresar el cuerpo humano, cuando en cambio tú ves toda su geometría y ves todas sus figuras en relieve como maravillosamente mejor incluso que ahora. ¿Pero por qué te hacen esto? Porque tendrían, y eso ya es interpretación nuestra personal, tendrían que basarse precisamente en estos giros de manera artificial mediante su tecnología para tener acceso aquí a lo que no les corresponde, y por eso te lo plasma en ese arte, ese giro de 90 grados. Y también, afortunadamente, recientemente, relativamente, pues tenemos a este gran artista mexicano, que se da el nombre artístico de Sebastián. Busquen este vídeo, la obra escultórica de Sebastián, porque él también, en todos sus tipos de podemos decir así, de esculturas que realiza, pues aquí tienen la figura central, que la figura central no es ni más ni menos que la del toroide universal. Dos conos o dos tetraedros, pero ahora ya en forma de conos, girando, como están viendo, que realmente están formando la perpendicularidad, porque el eje de los dos conos está en perpendicularidad con su plano central, para que vean que la perpendicularidad es fundamental tener esta concepción para entender este universo. Eso en relación con la perpendicularidad. Y ahora queremos hablar también sobre la corteza mineral de este toroide universal, para darle una cierta comprensión, para en un vídeo siguiente también entender algunos de los efectos de cómo dos partículas de hierro pues van a los dos polos de un imán, tanto al positivo como de modo indiferente como al negativo. Entonces, en relación con la corteza mineral, pues para comprenderla, ¿cómo se formaría? Pues realmente todo es lo mismo, pues la repulsión, que es lo mismo que la separación, crea los polos,
y lo va separando todo, como ya decimos, en perpendicularidad, uno con respecto al otro, a partir de este plano central. A partir de este plano central, pues en dos polaridades o que se concretan en semiesferoides. Vean que son dos semiesferoides. Entonces esto sería a nivel todavía sin corteza, pero entonces dice, ¿hasta cuándo va a producir ese movimiento? Pues hasta la creación de una corteza mineral. Porque en esta estructura el ser humano no podría vivir, porque no podrías pasar de un hemisferio al otro, porque te lo impediría precisamente esta barrera que hemos dicho del muro de Bloch, te lo impediría, como acabamos de decir al principio, esa pared. Entonces, para poder tener esa unidad, pues es por lo que se crea esta corteza que vamos a ver, ni más ni menos. Y este es el modelo esencial, una fuente de sí misma crea dos partes mediante lo que ya saben, pues este muro de separación entre los dos que forma esa perpendicularidad. Entonces el empuje del éter originado desde el centro, desde este centro, pues supone una expansión que es neutralizada y equilibrada por el estrato más exterior, formado por lo que denominamos corteza dimensional, que sería esta parte marrón, en la cual también se ubica, en la parte más exterior se ubicaría lo que llamamos nosotros infradimensión, desde donde nos atacan. Y para que lo vean en un modelo fractal, tienen aquí una cebolla, como aquí desde el centro se está produciendo la fuerza creativa, pero ¿hasta cuándo? Pues hasta que llega a un tope, que es la corteza, esta corteza más exterior, realmente, sencillamente. Entonces, esta creación de esta corteza mineral sella o une o funde en una unidad la dualidad polar o los dos hemisferios o semiesferoides. Aquí tenemos los dos esferoides que están separados. Cuando ya se crea la corteza, esta corteza que tenemos aquí, pues entonces ya se unen y ya puedes pasar tú en barco o andando de un hemisferio al otro realmente. Entonces es necesaria esa corteza. ¿Por qué? Porque realiza una gran función. ¿Qué sería la función? Pues separar y crear o poner límite a esta expansión. A esta expansión que le decimos también de las espirales phi, que son lo mismo que los vórtices. Entonces crean una unidad y una estabilidad y un sellado de este plano ecuatorial que estaría separando, que separaría el esferoide cóncavo cielo del otro esferoide. Entonces, y en el ser humano, ¿qué función tendría? Pues evidentemente proteger la existencia del ser humano y su progreso hacia la fuente frente a ataques parasitarios dimensionales e infradimensionales, porque mediante esta corteza los infradimensionales penetran aquí, pero de modo, podemos decir, parcial o limitado. Realmente, entonces sería como ese tipo de defensa, esa sería la función. Y también evidentemente pues la individualidad, porque nosotros estamos separados de los otros seres humanos precisamente por nuestra propia corteza. Y no solo nosotros, sino todos los toroides secundarios pues replican la creación de cortezas para su existencia e individualización. Como estamos viendo aquí, una manzana realmente pues tiene su corteza, evidentemente. ¿Y de dónde vendría el ataque? Pues esta manzana, pues por ejemplo de los insectos, desde fuera hacia adentro. Y eso es realmente lo que están haciendo con el ser humano, realmente atacándolo desde fuera hacia adentro. Por eso debemos proteger a toda costa nuestro interior. Entonces, ¿cómo se forma esta corteza? Pues mediante estos espirales phi o mediante las fuerzas suyas invisibles, la corteza dimensional se forma con elementos minerales, creando elementos minerales que son todo lo que nosotros pisamos, y distribuyéndolos, esto es importante, mediante el principio de separación, dispersión, neutralización. Es decir, para que no estén concentrados, por ejemplo, todo el oro en un punto o todo el cobre en otro, sino que esté todo disperso. ¿Y para qué quiere que esté todo disperso? Precisamente para que formar algo, una neutralización, que no esté polarizado realmente entre sí mismo como sucede en los niveles más etéricos. Entonces consiste en formar una estructura pasiva y estática, que es la corteza, frente al movimiento de las espirales phi, que son los movimientos creativos. Por eso los elementos del reino mineral se encuentran predominantemente dispersos por toda la corteza terrestre, como verán. Y no es por casualidad que están dispersos, evidentemente. Ahora, ¿qué realiza la tecnología? Pues todo lo que está disperso, pues reunirlo. Y aquí tienen paisajes de las médulas, que hicieron para tomar
el oro, aquí está el coltán, que tienen que coger muchísimo porque están totalmente, para la mayor tecnología, como tenemos aquí, la mayor tecnología, necesitan este elemento, y entonces, pues, que está disperso precisamente, pues ellos lo juntan. Entonces, ¿cuál sería la correcta acción del ser humano en relación con los materiales de la corteza dimensional? Pues tendría que seguir el principio de lo que Dios separó, que no lo una el hombre. Si Dios lo ha separado todo de esa forma, pues no vuelve a actuar a unirlo todo. Ahora, ¿por qué lo hace la oscuridad? Para tener la máxima tecnología de penetración aquí, realmente. Entonces, toda esta extracción de oro, de coltán, etcétera, pues va y desemboca en las pilas, en las baterías y en la tecnología, incluso de este mismo ordenador que estamos nosotros usando, porque no tenemos más remedio que usarlo precisamente para combatirlo realmente, lo que nosotros hacemos. Y para que tenga una idea más clara y fractal, pues aquí tenemos un huevo. En un huevo, en el interior del huevo, aquí, en el interior todo es movimiento, porque así está formando la vida, movimiento, discontinuidad. Aquí están las espirales Fio, los vórtices actuando. Fíjense que incluso los vórtices son las charas. Ahora, en cambio, en el exterior, pues está esta cáscara, con predominio de continuidad y unidad, realmente. Toda la cáscara, precisamente, estática, precisamente para dar esa unidad. Y esto lo veremos en un vídeo siguiente, también mayor explicación, pero entonces esa es la función de la corteza, que tendríamos que hablar de ella y que se va formando también mediante ese empuje, porque el empuje del éter es perpendicular a la superficie terrestre, para que vean que todo coincide. Ahora vamos a ir desarrollando aquí el punto de que la brújula muestra el equilibrio creativo. La brújula, equilibrándose ella misma, si lo decodificamos, pues muestra el equilibrio creativo, el equilibrio original de la creación, porque la fuente, como ya sabemos, crea mediante un equilibrio polar, un equilibrio de dos polos, masculino y femenino. Y entonces, aquí por eso, precisamente, en esta trampa que nos dijeron que las que van de polo a polo, sino que van desde el centro, pues aquí fíjense que cuando está en perpendicularidad con este plano central que hemos dicho que es el de la separación de la fuente, cuando está en perpendicularidad, no se inclina hacia un lado a otro, está en perpendicularidad, pues aquí está en pleno equilibrio, porque aquí está en el punto central de la fuente. Cuando ya con la brújula vas hacia el polo norte, entonces ya empieza a inclinarse en un sentido. Cuando vas al polo sur, pues en el otro sentido se va inclinando. Pero esto nos va a dar una pista de que este punto central, aquí ella equilibrada, es decir, no está inclinada ni hacia el polo norte ni hacia el polo sur, pues nos está indicando la acción más correcta, creativa de la fuente, porque ahí es donde está la fuente, proyectando esos dos polos, porque la fuente crea mediante ese equilibrio. Y entonces, ven aquí que el muro de Bloch es lo mismo que ese plano que hemos dicho ecuatorial de equilibrio. Entonces, el muro de Bloch separa los polos de todo campo magnético y la brújula responde a los dos polos. Si tú pones la brújula con la misma orientación aquí en horizontal que un imán, que es un campo magnético, pues ella responde a los dos polos. Ahora bien, si dirigimos la brújula hacia el campo magnético de un imán que forma los respectivos muros de Bloch, que forma que los respectivos muros de Bloch estén orientados de forma perpendicular uno con respecto al otro, entonces la brújula responderá al polo del imán más próximo, siendo atraída o repelida por este. Es decir, si en cambio pones el imán en vez de en horizontal, lo pones en vertical, pues fíjese que entonces aquí ya está, aquí en esta dirección, que no sería, porque este sería el muro de Bloch, o la fuerza sería de arriba a abajo, pero en este sentido sería de derecha a izquierda. Pues entonces, si lo pones en vertical y tú pones una brújula en el otro sentido, aquí, pues si está más cerca de este polo, pues será influida por este polo. Si lo subes, pues será influida por el otro polo, evidentemente. Y esto es, de manera equivocada, lo que algunos en este tiempo pues están difundiendo, que realmente la brújula solamente responde a un polo, porque colocan aquí en una parte, un esquema de una tierra plana, podemos decir así, o en vertical, igual que está aquí, pues este polo o esta pila, o este imán, y entonces van pasando la brújula y ven que siempre está indicando este mismo centro. Claro, está indicando este mismo centro porque está en orientación a un solo polo. Si tú lo subes arriba, pues hará y será el otro polo, ni más ni menos, y eso es lo que nosotros vamos a ir viendo. Entonces, si los
muros de bloc del imán y de la brújula, el muro de la brújula que estaría en este sentido sería de derecha a izquierda, el del imán, y el de la brújula sería de arriba a abajo, como están viendo. Ahora, si esos dos muros de bloc se intersectan de modo perpendicular, es decir, 90 grados, es decir, se cruzan formando esa perpendicularidad de 90 grados, entonces la aguja de la brújula permanece en equilibrio perpendicular. Y entonces, en vez de estar como aquí, indicando el polo sur, y esta aquí indicando el polo norte, pues estará así, estará en perpendicularidad. Estará el polo sur arriba y el polo abajo, pero perpendicular, como está indicando esta brújula, sin inclinarse hacia ninguno de los polos del imán. Y este equilibrio entre campos magnéticos es sumamente importante y explicativo en la formación y estructura de nuestra dimensión. Y vamos a verlo mediante una simple experimentación. Entonces, vean aquí, tenemos un imán que nosotros lo hemos puesto en vez de en horizontal, lo hemos puesto en vertical. Igual que te pone a veces algunos queriendo decir que hay un solo polo. De tal manera que esta bolita es el polo norte, la que está arriba, y la que está abajo en sentido vertical es el polo sur, ni más ni menos. Entonces, si nosotros cogemos una brújula, como vean que las brújulas que tenemos aquí, las dos brújulas están bien orientadas porque nosotros sabemos la ubicación de esta casa y las dos estarían indicando el polo norte en esa disposición. Pues ahora si cogemos una brújula aquí que tenemos, entonces fíjense que está en vertical y la brújula está en horizontal. Pues ahora ¿qué pasará? Si nosotros la acercamos, vean que este sería indicando el rojo sería el norte. Polo positivo y el otro el negativo, normalmente se toma así. Entonces si lo acercamos y este es el polo sur, pues vamos a acercarla hasta que entre y ven, ya se ha orientado y está orientada con el polo sur del imán, evidentemente. Y entonces si tú lo vas desplazando alrededor de ella, pues ella seguirá moviéndose y seguirá indicando, evidentemente, como están viendo, seguirá indicando esa atracción de ese polo sur del imán, de ese campo magnético, evidentemente. Claro, entonces por eso hacen esa especie de truquito, y te dicen que solamente existe un polo, pero verán que no, porque ahora nosotros, si lo acercamos, ven que lo atrae. Bien, pues ahora nosotros la levantamos, y ahora ya al levantarla han visto, pues ha entrado en disposición del otro polo norte. Y entonces han visto cómo ha cambiado su orientación, evidentemente. Pues claro, si está este imán, este campo magnético en sentido vertical, pues entonces la aguja se orientará con respecto al que esté más próximo realmente. Pero no te obedecerá solamente al eje central, como te dicen algunos, a un solo polo. Están viendo que obedece a los dos. Ahora, por ejemplo, la bajamos y entonces al bajarla, vean que ahora ya está entrando pues, en el polo sur del imán y por eso, mírenlo, está aquí tan sencillamente. Entonces, con otra brújula pueden hacer la persona lo mismo, esta experimentación, aunque esta se ve algo peor, pero vean, ya está el rojo, pues ya está evidentemente señalando. Si lo levanta, ven que ha cambiado. Y entonces fíjense en esta brújula, como parece algo más sensible, fíjense el salto que ha dado al pasar de una polaridad a la otra, porque ha pasado por el muro de Bloch. Ahora vamos a pasar hacia abajo. Pasamos hacia abajo, y entonces va a entrar, vean cómo se ha orientado con un movimiento vibratorio rápido, no sabemos si se verá muy bien, ahora que va a entrar el otro, vean el movimiento rápido. ¿Eso qué significa? Eso significa que ha pasado por el muro de Bloch que lo separa, y entonces, si pudiéramos ponerla, que es muy difícil, exactamente en ese punto central, cuando acabamos de decir que se intersectan en ese punto central de 90 grados los dos polos o el campo magnético norte y sur del imán con el de la brújula, pues entonces verían que no estaría, en ese punto no estaría ni señalando la aguja roja el polo norte ni la otra el polo sur, sino que estaría en perpendicular, perfecta.
Y ese es el punto de equilibrio, pero fíjense que es muy difícil obtenerlo, porque realmente ahora está siendo atraída por el polo norte. Pero cuando bajemos aquí, pues va a entrar el otro polo. ¿Ven rápidamente todo el movimiento tan rápido que ha hecho? Si nos pusiéramos en el punto medio central es muy difícil alcanzarlo. ¿Ven cómo reacciona de un modo rápido? Porque es muy difícil obtener ese equilibrio. Pero obteniendo ese equilibrio, pues realmente es donde está ahí la fuente. Por eso decimos nosotros que la conducta equilibrada del ser humano es lo que nos hace estar más cercano a la fuente, pero es difícil, evidentemente. Entonces vamos a terminar aquí. Este vídeo se nos ha hecho largo, pero es que consideramos que era importante, pues sacando estas conclusiones realmente para la persona, decir, como estamos viendo, una síntesis que tendremos que repetirlo, que la creación es una separación de la fuente, y la fuente crea separando de sí misma del modo más equilibrado, ordenado y justo posible, y que el ser humano participa en la creación de la fuente, pues es el centro de equilibrio dimensional de la fuente. Pero lamentablemente, pues una mayoría nos desequilibramos porque la oscuridad es muy astuta y hace que nos desequilibremos y no sigamos nuestra propia conciencia. Por tanto, nosotros creemos que esto que estamos compartiendo puede dar una unidad a todo el conocimiento y sobre todo en relación con el empoderamiento del ser humano y la responsabilidad de no dejarse desequilibrar, simplemente buscar para sí mismo lo que quiere para los demás. Qué cosa más sencilla y más humana. Terminamos deseando fortaleza para todos los que han llegado con discernimiento pues a este punto final de este ciclo.